Les doy la bienvenida en nombre de la Asociación Dante Alighieri de San Jorge. Agradezco a las autoridades presentes y a todos ustedes por participar, a la Biblioteca Popular Rivadavia por cedernos el espacio tan cordialmente, al señor José Auced, que está presente colaborando con el audio, y bueno, a Héctor Vico, que tan gentilmente nos hace partícipes de este análisis de la Divina Comedia. Hoy es un día muy especial porque, bueno, además de encontrarnos aquí para escuchar a Héctor, se cumplen 700 años del fallecimiento de Dante Alighieri, y bueno, es un hecho que resulta de suma importancia teniendo en cuenta lo que vamos a escuchar hoy. Quiero recordarles que el próximo encuentro, hoy vamos a hablar del Purgatorio, el próximo encuentro va a ser en el mes de noviembre en el Rosedal, en fecha a confirmar, así que los esperamos a todos. Y bueno, quiero por último dedicar este encuentro en memoria de Nora Foresi, que ha sido presidente de la institución y alumna de la misma. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar del purgatorio y, como nota al pie, tenemos que decir que el purgatorio es una idea de la Iglesia Católica, no compartida por la Iglesia Ortodoxa ni por la Protestante. Los que están en el purgatorio están salvados, es decir, el trabajo que tienen que hacer es volver al estado original de inocencia para luego poder ir al paraíso. Pero les propongo hacer un ejercicio de imaginación. Supongamos o pensemos en Dante, 3 minutos antes de empezar a escribir la comedia, él tuvo que tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, si escribía en prosa o escribía en verso, si escribía en latín o escribía en el idioma vulgar, si contaba el viaje de un tercero o contaba el suyo propio, si utilizaba una rima antigua, utilizada en la Edad Media, el septercio, o inventaba una rima más dinámica, que es la que en definitiva empleó, que era el terceto encadenado, los versos en decasílabo encadenados, que la primera rima coincide con la tercera, la segunda anticipa la primera rima del siguiente verso, y así hasta el infinito, cerrando el canto con una estrofa de 4 versos. Pero también decidió escribir la comedia en 3 libros: Infierno, Purgatorio y Paraíso. El problema era que el purgatorio recién empezaba. El concilio de Lyon en 1274 sentó las bases doctrinarias del purgatorio, pero no lo definió ni tampoco dijo los tormentos. Por lo tanto, si en la Edad Media pensamos en el purgatorio, lo que nos viene a la mente es el purgatorio de Dante Alighieri. El gran hallazgo de Dante es haber separado el infierno del purgatorio, es decir, las penas cometidas con las penas cometidas y arrepentidas. En el purgatorio las almas sufren igual que en el infierno, pero es en forma transitoria, por lo tanto es el canto de la esperanza. El acta de nacimiento del purgatorio es una carta del Papa Inocencio IV a las autoridades de la Iglesia de Chipre, tratando de acercar posiciones, pero en definitiva el purgatorio empieza a tener vigencia oficialmente en la Iglesia en el Concilio de Florencia en 1437, en donde se define de alguna manera en qué consiste el purgatorio. Y dice así: asimismo, si los verdaderos penitentes salieren de este mundo antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por lo cometido y omitido, sus almas son purgadas con penas purificadoras después de la muerte.
y para ser aliviadas de esas penas, les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, tales como el sacrificio de la misa, oraciones y limosnas. Así quedó constituido el purgatorio. Dante se anticipa de alguna manera a esto, porque a lo largo de todo el purgatorio vamos a ver que él quiere conocer la historia de los penitentes para que cuando vuelva a la tierra contar lo que están sufriendo y los vivos recen por ellos para que adelanten en la escalada del purgatorio. El purgatorio surge a consecuencia de la caída de Lucifer cuando es expulsado del paraíso, cae sobre la tierra y toda la materia que se desplaza para no tener contacto con Lucifer emerge en el hemisferio de agua, en el hemisferio sur, y forma una montaña muy alta. No sé si recuerdan en la charla anterior que desde el vértice del infierno, Virgilio carga sobre sus espaldas a Dante y primero baja por el cuerpo de Lucifer y luego desde el centro de la tierra gira, comienza a subir por las piernas del diablo y a través de una gruta que abrió el río Leteo en el vértice del infierno, salen al purgatorio. Acá es cuando se ve que él dice que subimos el primero y yo segundo hasta que divisé las cosas bellas del cielo por un hueco redondo y salimos a ver de nuevo la estrella. La palabra estrella la utiliza Dante en los 3 libros. Termina el infierno con la palabra estrella, el purgatorio y también el paraíso. Ahora, el purgatorio, como les decía, es una montaña sumamente alta. La tercer cornisa del purgatorio sobrepasa la estratosfera, la atmósfera. Y la séptima cornisa está por debajo apenas de la esfera de fuego de Aristóteles. Habíamos comentado que la comedia lleva en sí el saber de la época, es decir, la astronomía de Claudio Ptolomeo de Alejandría, la física de Aristóteles y la teología cristiana. Aristóteles había clasificado la materia desde la más densa a la más leve, y entonces teníamos el hemisferio de tierra, el hemisferio de agua, el aire y el fuego. Entonces la séptima cornisa está apenas por debajo de la esfera de fuego de Aristóteles. Cuando Dante y Virgilio salen a la playa donde está la isla del purgatorio, Dante ve que el cielo tiene un dulce color del oriental zafiro. Este es uno de los versos que según Borges es de los más lindos de la comedia. Y entonces, fíjense en la tercera estrofa que dice: el bello planeta que de amar conforta, hacía reír todo el oriente velando los peces que lo acompañaban. Acá lo que quiere decir Dante es que el brillo del planeta Venus opacaba la constelación de Piscis. Y después dice: me volví a la diestra y puse mente en el otro polo y vi 4 estrellas solo vistas por la primera gente. Es decir, esas 4 estrellas que ve Dante y Virgilio son 4 estrellas que solamente Adán y Eva los habían visto, porque el hemisferio sur no estaba habitado. Pero acá empieza la polémica. ¿Por qué? Porque según algunos comentaristas es solamente una alegoría y las 4 estrellas serían las virtudes cardinales: templanza, prudencia, fortaleza y justicia. Para que entendamos de qué se trata esta polémica, vamos a contar lo siguiente. Claudio Ptolomeo de Alejandría había completado un trabajo que había comenzado Hiparco de Nicea en el siglo II a.C. y que había hecho un catálogo de las constelaciones. Claudio Ptolomeo lo completó, hay un relevamiento de alrededor de 700 constelaciones, y la Iglesia Católica había adherido a este estudio y lo veía como el reflejo de la simetría divina.
divina. Entonces pensaban que si en el hemisferio norte existe un grupo de 7 estrellas, que ahora se conoce como la Osa Mayor, que se conocía como el Carro, y que los romanos llamaban Septentrión, o sea, los 7 bueyes, porque las constelaciones cercanas al polo norte, en este caso, giran más lentamente, entonces eran 7 bueyes, y de ahí viene la palabra septentrional. Debía haber en el hemisferio sur otro grupo de 7 estrellas, que acá hay 4. Luego en el canto 8, Dante va a ver otras 3, que ya vamos a ver qué significan, y hay gente que piensa que no es eso, que están viendo otra cosa. Y acá vemos por qué se piensa que lo que están viendo es la Cruz del Sur. Hay un contemporáneo de Dante que es Marco Polo, es 11 años mayor que Dante, y en sus viajes, cuando regresa a Italia, él participa en una batalla entre Génova y Venecia y cae detenido. Mientras está encarcelado, le dicta a su compañero, que ya les digo cómo se llama, Rustichello, le dicta sus memorias, y él cuenta que en uno de sus viajes llegó a Champa, es decir, Vietnam, y que también estuvo en Java, y que en Java tuvo que hacer una parada de 5 meses por las tormentas monzónicas, y que se sorprendió por las estrellas nuevas que conoció. Él dice que la estrella polar había desaparecido y habían surgido otras. También cuenta que había conocido los unicornios, nada más que los unicornios que vio, el cuerno le salía de la nariz y eran gordos. Estaba diciendo que eran los rinocerontes. O que había frutas de las cuales se podía tomar agua y luego comerla. Estaba definiendo un coco. La Iglesia tildó a este libro de herético, decía que era una herejía lo que estaba contando. Por lo tanto, es posible que Dante había conocido el libro El Milione, que fue un suceso en Italia, pero que se cuidó de contarlo o darle la atribución a Marco Polo por las dudas, no caer mal con la Iglesia. Entonces, hay gente que dice que lo que vio Dante en el primer canto del Purgatorio es la estrella, la Cruz del Sur, y hay otros que dicen que es simplemente una alegoría, que son las virtudes cardinales. Cuando Dante saca la vista de las estrellas, se encuentra con un anciano venerable de pelo y barba blanca, que es Catón de Útica, que es el guardián del purgatorio. Catón de Útica, o Catón el Joven, era un sabio de la época del Imperio Romano, que participó en la guerra civil entre Julio César y Pompeyo, de la cual salió vencedor Julio César. Y Catón, antes de vivir en dictadura, prefirió suicidarse. Y Dante lo muestra acá como un ejemplo extraordinario de salvación, porque era pagano, era partidario de Pompeyo, o sea, contrario a César, del cual simpatizaba Dante, y además era un suicida. Pero cuando Jesucristo baja al Averno y rescata a Abraham, a Noé, al rey David, también se lleva a Catón de Útica y lo nombra guardián del purgatorio. Cuando los ve, cuando ve a Dante y Virgilio, les pregunta cómo hicieron para salir del infierno. Entonces Virgilio le explica que están haciendo un viaje con la anuencia de la Virgen María. Entonces les dice que no demoren más y que comiencen a andar rumbo al purgatorio para ir purificándose. Y le recomienda a Virgilio que le lave la cara a Dante y que lo ciña con un junco. Entonces Virgilio pasa la mano por los juncos de la orilla y con las manos humedecidas le lava la cara y luego corta un junco y lo ciñe, y eso es señal de humildad y de obediencia. Y
continúan caminando y llegan al purgatorio, al antepurgatorio. En el antepurgatorio hay tres tipos de penitentes, que están los excomulgados, los que murieron por muerte violenta y los que tardaron en arrepentirse. Y acá hay una serie de cantos interesantes. Por ejemplo, nos encontramos con el ángel barquero. No sé si recuerdan cuando quieren cruzar el Aqueronte, que Caronte se da cuenta que Dante está vivo y no lo quiere llevar. Y le dice que por otros puertos y por otro barco más liviano él debería ir. El ángel barquero, cuando están en la playa, ven una luz que se acerca y que viene muy velozmente, y es un barco con penitentes y un ángel parado en la proa que no usa ningún instrumento, es como si el barco volara solo, y ese barco que trae las almas al purgatorio embarca en la desembocadura del río Tíber, cerca de Roma, en Ostia, y ese es el otro puerto que decía el viejo Caronte que debería haber viajado Dante. Cuando llegan a la playa, los penitentes están como perdidos, no saben dónde ir, y se dan cuenta que Dante respira, que está vivo, y se agolpan alrededor. Entre los que viajan, viene un amigo de Dante llamado Casella, que era un músico. Dante lo quiere abrazar, intenta 3 veces, no puede, es un alma, no es materia. Y le pregunta por qué demoró tanto en llegar. Aparentemente demoró 3 meses en llegar al purgatorio. Su amigo había muerto en la Navidad de 1299 y estamos ubicados en el año 1300 del primer jubileo. Y Casella le dice que, bueno, el barquero no lo quería llevar. Se supone que la demora de 3 meses en llegar es porque nadie había pagado para que él venga. Entonces primero llevaban a los que no habían pagado y después, como él había pagado, lo trajeron más tarde. Bueno, ese es un aporte de algunos comentaristas. Casella se pone a cantar, tiene una voz maravillosa, todos los penitentes lo rodean, entonces llega Catón y le dice, bueno muchachos, métanle que hay que purificarse. Y así empezamos a ir conociendo a algunos personajes. El primero que ven, o mejor dicho, Virgilio en el infierno sabía manejarse, pero en el purgatorio no, entonces tiene que ir preguntando por dónde debe subir. Entonces llegan a una escarpada y no sabe, y ve que viene un grupo caminando muy lento, pero muy lento. Entonces le dice a Dante que vaya corriendo y que le pregunte el camino. Estas almas vienen caminando muy despacio porque son los excomulgados y tienen que estar 30 veces el periodo de excomulgación. Hay un personaje, Manfredo, rey de Nápoles, que lo mira a Dante y le pregunta si lo conoce, si alguna vez lo vio. Es alto, es rubio, tiene una cicatriz en la frente y fue muerto de un disparo. Se trata de Manfredo, rey de Nápoles, hijo natural de Felipe II, y que dice que va con la cabeza baja por el purgatorio porque no hay nadie que lo recuerde. Él se presenta como sobrino de la reina Constanza de Altavilla, y que por favor le hable a su hija, también Constanza, que es la Constanza de Sicilia. Respecto de estas dos reinas, hay 2 libros. Uno se llama Canción de Oro, de Fuego y Oro, algo así, es parecido al de Juego de Tronos, y el otro se llama La Reina Sola. Es más interesante que Juego de Tronos. El de La Reina Sola salió premiado en España hace poco, y es la saga de la familia de Aragón, que es la que abrió el mar Mediterráneo a España, y que luego con la alianza con el Reino de Castilla es lo que generó el Imperio Español. Y habían conquistado
Cerdeña, Sicilia, hasta habían llegado a Grecia. Así que Manfredo le ruega que por favor le diga a la hija que rece por él, así acelera su paso por el purgatorio. Después llegamos a un canto interesante, en donde están los que tardaron en arrepentirse de sus pecados. Acá hay 2 hechos de sangre y después va a hablar una mujer al final del canto. Acá estaba un conte de Montefolte y hay otro señor que se llama Jacobo da Casero. Uno era güelfo y el otro gibelino. Da Casero cuenta que por su herida manó la sangre en la que vivía. Esto significa que en la Edad Media se pensaba que el alma residía en la sangre. Este señor murió en una emboscada que le hicieron cerca de Pisa, y luego toma la palabra Bonconte y dice que si bien tenía muchos pecados, él se arrepintió en el momento de la muerte y que murió, y dice así, huía a pie ensangrentando el llano. Pero el problema es que cuando murió, un ángel y un demonio se disputaron el cuerpo. El ángel ganó el alma, el diablo ganó el cuerpo, y su cuerpo se perdió en el Arno. O sea que serían cantos de gente que nunca más apareció. Cuando él dice, huyendo a pie, ensangrentando el llano, eso lo toma Borges en el poema Conjetural, cuando relata la muerte de Francisco Narciso Laprida, y dice así, textualmente, cita a Dante, y dice: como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie y ensangrentando el llano fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre. O sea, Dante era uno de los mejores lectores de la comedia y lo cita textual en uno de sus poemas conocidos. Cuando termina de hablar Bonconte, toma la palabra Pía Tolomei y dice así: cuando hayas regresado al mundo y descansado de la larga vía, siguió el tercer espíritu al segundo, acuérdate de mí que soy la Pía. Siena me hizo, me deshizo Marema. Lo sabe aquel que cuando era viuda volvió a desposarme con su gema. La historia cuenta que el marido la tiró por la ventana a un pantano. Nunca más apareció, está sola, nadie reza por ella, pero acá ella no culpa a nadie, solamente piden que recen. Es como que había perdonado a su asesino. Y hay quienes hacen un paralelo entre el canto quinto de Francesca o de Paolo y Francesca y el canto de la Pía. Francesca está enojada porque su muerte interrumpió su romance. La Pía perdona todo, piden que recen por ella y nada más. Pero aparte hay en el último verso, a desposarme con su yema, hay quienes piensan que es una forma que tiene Dante de pedir disculpas a su esposa por haberla abandonado después del exilio. Recordemos que la esposa de Dante es Gemma Donati, por eso la palabra Gemma da a entender que puede ser algo así. Siguen andando, se encuentran con, acá no va a haber una filmina, pero se encuentran con un personaje, Sordello. Sordello era un trovador de Mantua que entabla un diálogo con Dante y empiezan a hablar de la situación política de Italia y les explica a los viajeros la regla de la montaña. En el purgatorio se van subiendo las terrazas, pero no pueden viajar de noche. Dante y Virgilio estuvieron 135 horas en los dos reinos de ultratumba, 44 horas en el infierno, que era el reino de la urgencia, el reino de la pena, 83 horas en el purgatorio, que es el reino de la esperanza y de la calma.
y durmió 8 horas. Dante duerme 8 horas, de las cuales 3 veces sueña, y sueña siempre al alba. En la Edad Media se pensaba que soñando al amanecer los sueños eran proféticos. Bueno, es por eso que les di el detalle de cuántas veces durmió. Entonces, la regla de la montaña, no viajar de noche, que es los momentos en que Dante duerme. Y en el canto octavo ven las 3 estrellas que serían las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. ¿Qué sería el cinturón de Orión? O, si queremos ponerle nombre a las estrellas, sería María Magdalena, María Cleofás, madre de Jacobo y José, y María Salomé, madre de los apóstoles Santiago el Mayor y Juan. O sea que ahí estarían las 7 estrellas a las que aludíamos al principio. Y llegan entonces a las puertas del purgatorio. Las puertas del purgatorio, si ustedes ven la diapositiva, tiene 3 escalones, uno blanco, uno casi negro y otro rojo. El ángel custodio tiene una espada. Con esa espada le graba 7 P's en la frente a Dante, que serían los 7 pecados capitales que tiene que expiar mientras va subiendo el purgatorio. Y tiene 2 llaves, una de oro y una de plata. Y ya vamos a ver qué significan. Los 3 escalones son los momentos de la penitencia: el examen de conciencia, el acto de contrición y el rubor de la confesión. Las 7 P ya les dije, los pecados capitales, y las 2 llaves son el poder de la absolución y el juicio del confesor. Ahora, ¿cómo se compone el purgatorio? El purgatorio está con 7 cornisas, ya habíamos pasado el antepurgatorio, tenemos las 7 cornisas y están de acuerdo a la teología cristiana. Está el amor envilecido, los soberbios que caminan portando peso, los envidiosos que llevan cilicio y los párpados cocidos, los violentos que caminan en el humo, el amor deficiente, los perezosos que caminan gritando, y el amor descontrolado y excesivo, que sería el amor por los bienes materiales, los avaros y los pródigos, los golosos que sufren hambre y sed, y los lujuriosos. Acá la purga de los pecados es a la inversa del infierno. El infierno empezaba por los pecados más livianos y terminaban los traidores en el vértice del infierno. Acá los pecados más graves son los soberbios y termina con los menos graves, que son los lujuriosos. Y arrancamos. Vamos a la cornisa número 1, que caminan portando peso. Ahí se encuentra con alguno de los pecadores. Acá se encuentra con Umberto Aldobracci, que Dante van siempre preguntando por dónde tienen que ir, y bueno, le indican que en el purgatorio se gira a la derecha. Y después hay un señor, Oderici da Gubbio, que era un pintor, que era famoso por su soberbia, que hablando con Dante, lo conoce a Dante, y hablando con Dante le dice que ahora que está muerto no tiene problemas en decir que Franco Bolognese era mejor que él. Estando en vida nunca se le hubiera ocurrido, pero bueno, como se arrepintió estando todavía lejos de la muerte, está en el purgatorio. Y también dice lo siguiente, que por ejemplo habla de algunos pintores y de algunos poetas, y dice que Cimabue, que hacía mosaicos, fue superado por Giotto, y que Guido Guinizelli, un poeta, fue superado por Guido Cavalcanti, que era el amigo de Dante. Y dice lo siguiente, que quizás ya haya nacido otro que lo supere a ambos. Está hablando de Dante. Dante era un poquito compadrón también. Y después hace una reflexión sobre la fama de los hombres, y dice que la fama va y viene, es como un viento que cambia de dirección, y hay veces que la fama se pierde y se pasa por algún periodo de decadencia. Y profetiza que Dante también va a pasar por algún periodo de eso, que deberá rogar por ayuda de los poderosos. Y nombra a alguien que va adelante,
Provenzal Salvani. Provenzal Salvani era un señor de Siena que, por supuesto, era demasiado orgulloso, demasiado petulante, pero que tuvo un amigo que cayó preso de Carlos de Anjou y que para rescatarlo se tuvo que humillar en la plaza de Siena y tuvo que mendigar para juntar el dinero del rescate. Eso hizo que esté en el purgatorio y no en el infierno, digamos. Y después Dante siguen avanzando y en el círculo de los poderosos, de los perezosos, en el círculo de los perezosos, que sería la cornisa 4, Dante sueña por primera vez. Y sueña con una mujer deforme que a los ojos de Dante se hace cada vez más bella y que se presenta como una sirena que es la que encantó a Ulises. Entonces interviene una mujer santa y le dice a Virgilio que digamos que intervenga. Virgilio le rasga la ropa y pone al aire el vientre, que despide un olor fétido, y Dante se despierta. Virgilio le explica que la mujer y el tartamudeo sería los bienes terrenales que despierta la ambición de los hombres y que solamente la razón puede defenderse de eso. Entonces Dante, cuando se da cuenta, dice: porque a tu alrededor gira mostrando tu belleza eterna al mundo, mientras los hombres muerden el anzuelo, domesticados por el diablo. Entonces la decisión de Dante es seguir viaje y tratar de purificarse. Y llegan a la cornisa número 5, que sería la de la avaricia, que están, a ver acá, que están de bruces en el suelo, atados porque no pueden mirar el cielo, y ahí está el Papa Adriano V, que él duró en el papado solamente 38 días. En su elección, en el cónclave, intervino Carlos de Anjou, o sea que fue con veña política, así totalmente irregular. Él se inclinó por acumular bienes, no pudo, no obstante, correr la corrupción de la Iglesia, pero bueno, después se arrepintió y inclusive Dante se quiere arrodillar en respeto a su investidura y él le dice que no hace falta, que todo eso ya pasó. Luego los penitentes cantan ejemplos de virtud, de humildad, como para la Virgen María, para San Nicolás, que donó su dinero a los niños pobres, y el que reza esto es Hugo Capeto. Hugo Capeto es el progenitor de la dinastía de los Capetos de Francia, de las cuales están Felipe el Hermoso, Carlos I de Anjou, rey de Nápoles, que supuestamente es el que envenenó a Santo Tomás de Aquino, Carlos de Valois, que arrasó Florencia, y a Felipe el Hermoso le profetizan que va a ser el nuevo Pilato y dice que traerá las velas al templo. Esto hace alusión a que Felipe el Hermoso es el que disolvió la orden de los templarios, le robó el tesoro y mandó a la hoguera a 50 de sus jefes, y al mestre mayor, Molay, tardaron 7 años en ejecutarlo en la hoguera, pero la leyenda cuenta que él se declaró culpable de conspiración bajo tortura, pero que luego en público se retractó y lanza, antes de morir, lanza una maldición y le dice al Papa Clemente V que en 40 días se va a morir y que dentro del año Felipe el Hermoso también se va a morir, lo cual se cumplió. Felipe Hermoso tuvo un derrame cerebral en una cacería y murió. Y cuando siguen caminando, la tierra tiembla, el purgatorio tiembla. Y es cosa extraña porque
en el purgatorio no debería haber accidentes atmosféricos o telúricos. Siguen andando y detrás de ellos aparece un personaje que es Estacio. Estacio es el autor de la Tebaida, que es el que le explica que el terremoto se debe, que la tierra tiembla cuando un alma termina su periodo de purga. En este caso es el mismo Estacio. Estacio tuvo 1200 años en el purgatorio, no hay explicación en la comedia de por qué, pero se presenta y se dice al mirador de Virgilio, y ahí fíjense que en la diapositiva Dante se ríe porque Virgilio le hace seña que no le diga que él es Virgilio, y Dante se ríe, no se aguanta y le dice, mira, Virgilio es este. Entonces él se arrodilla, lo quiere abrazar, y Virgilio le dice, soy sombra y sombra eres, no lo hagas. Pero a partir de aquí, Estacio los va a ir acompañando en todo el viaje hasta el Edén, el jardín del Edén. Estamos en la columna, en la cornisa 6, allí se encuentran los golosos y se encuentra con Forese Donati. También está Buonaggiunto Urbiciani de Luca y el Papa Martín IV. El Papa Martín IV era famoso por ser goloso y le gustaban las anguillas. Estuvo en el pontificado desde 1281 a 1285 y cuando murió le hicieron un epitafio que dice: las anguillas están felices de que este hombre yace aquí muerto. Es decir, era famoso por comer anguillas. Y en cuanto a Buonaggiunto Urbiciani, era un poeta de la vieja escuela, que también entabla un diálogo con Dante, y Dante, que era el inventor del dolce stil nuevo, le dice que ellos escriben bajo inspiración, mientras que la escuela vieja escribe con la inteligencia, con la mente. Entonces Dante, que también le hace decir, sí, ustedes eran mejores que nosotros. Así, Dante siempre medio compadrito. Y luego se encuentra con Forese Donati. Forese Donati era pariente de Dante, su esposa era Gemma Donati, y era también compañero de juerga de Dante. Y en este momento él cambió, él empieza a hablar y critica la impudicia de las mujeres de Florencia, que muestran demasiado en la iglesia, y predice que ya van a tener que cubrirse porque tiempo después Florencia cae bajo el dominio de Carlos de Valois y de Bonifacio VIII. Entonces ahí sí las mujeres se tienen que cubrir. Y también predice la muerte de su hermano Corso Donati, que era un líder, un güelfo negro, y que bueno, lo arrastró un caballo y lo mató. Y por último, llegamos a la séptima cornisa, que es donde hay un muro de fuego. Cuando llegan a la altura de la séptima cornisa, un ángel los invita a pasar, es el ángel de la castidad, y todas las personas santas que van a ir al jardín del Edén tienen que pasar por este rito de purificación para que no queden rastros de pecado. En la medida que Dante sube, se le van a ir borrando las P de la frente, pero Dante acá no quiere pasar porque tiene miedo de quemarse. Él está vivo, no quiere entrar. Entonces Virgilio, la manera que tiene de convencerlo, le dice, bueno, pasá porque del otro lado está Beatriz. Y entonces ahí Dante entra. Y del otro lado van a ver la escalera que conduce al jardín del Edén, pero como es de noche no puede seguir, entonces Dante duerme y sueña. Y sueña con Lía y con Raquel, las dos esposas de Jacobo. Lía está en un prado juntando flores para hacer una corona,
mientras que Raquel se mira en el espejo. Es decir, uno representa la vida activa y la otra la vida contemplativa. Bueno, Dante tiene ese sueño, se despierta y llegan a lo alto de la escalera. Aquí Virgilio le dice que se va a despedir, cuando llegue Beatriz se va a ir, pero que ya está en condiciones de explorar solo el jardín del Edén, que ya está libre de pecados, que no puede caer en las tentaciones, por lo tanto lo invita a explorar el jardín del Edén. En el jardín del Edén, Dante es un bosque bastante tupido, el sol casi no entra, y Dante comienza a caminar y escucha una joven que canta y que junta flores, que después sabremos que se llama Matelda o Matilde. Y Dante la llama, le dice: mujer hermosa, que se acerque porque no entiendo lo que canta. El río que se ve ahí es el río Leteo, que tiene la propiedad de hacer olvidar los pecados. La mujer se acerca, va hablando con Dante, los invita a Virgilio y a Estacio a preguntarle lo que quieran saber, y Dante nota que hay viento en el Edén y le pregunta por qué hay viento si es que no debería haber fenómenos atmosféricos, y ella le explica que son las esferas del cielo que giran, son concéntricas, giran una en otra, generan una brisa, esa brisa mueve las hojas de los árboles y es lo que genera luego la vegetación. Y le preguntan por qué se ríe y ella dice que festeja la creación divina. Y entonces comienza a caminar a lo largo del río Leteo y le dice a Dante que preste atención a lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que hay luces que vienen a través del follaje, se filtran luces, y que mire lo que viene detrás. Lo que viene son 7 candelabros transportados por 7 personas. Detrás vienen 24 ancianos vestidos de blanco, que representan los 24 libros de lo que se llama la Vulgata. La Vulgata es la Biblia griega traducida al latín. Detrás de ellos viene un carro tirado por un grifo. A un lado bailan 4 jovencitas que serían las virtudes cardinales. Del otro lado de la rueda hay 3 jovencitas que son las virtudes teologales. El grifo que tira el carro representa a Dios, el carro representa a la iglesia, y luego viene una sucesión de personajes más. Esta es una procesión alegórica y que llega hasta donde está Dante con la joven, como Matilda, y se detiene. Cuando se detiene, 100 ángeles levantan vuelo, tiran flores sobre el carro, y de esa nube de flores aparece Beatriz, que tiene el rostro con un velo blanco, una capa verde y una túnica roja, y Dante, sin verle el rostro, se da cuenta que es Beatriz, por la virtud que emana. Y dice: y mi espíritu, que por tanto tiempo no había estado en su presencia, de estupor temblando y en quebranto, sin tener de los ojos más conciencia, por oculta virtud que ella impulsaba, de antiguo amor sintió la gran potencia. Es decir, vuelve a sentir todo el amor que sintió por Beatriz y por el viaje que se mandó para verla, ¿no es cierto? Cuando él nota que es Beatriz, se da vuelta y se lo quiere contar a Virgilio. Pero Virgilio ya no está, Virgilio se fue. Entonces dice, le quería decir: ni un dracma tengo de la sangre que no tiemble, conozco el signo de la vieja llama. Ese es un verso que toma literalmente de Virgilio y es un homenaje que hace.
Y dice, pero Virgilio nos había privado de sí, Virgilio, el dulcísimo padre, a quien mi salud había confiado. Entonces cuando se da cuenta de que Virgilio no está, se larga a llorar. Y la que lo consuela es Beatriz. Y Beatriz le dice lo siguiente. Primero lo consuela. Dice, Dante, porque Virgilio se vaya, no llores ya, no llores todavía, te vale más llorar por otra espada. Es decir, acá él está vaticinando el exilio. Pero después lo empieza a retar. Dice, mira bien, bien soy Beatriz, cómo te dignaste a ceder al monte, no sabes tú que aquí es feliz el hombre. Y entonces empieza a reprocharle que Dante se había extraviado, que mientras ella estuvo viva, él fue por el recto camino, pero que luego se distrajo con otras mujeres, se distrajo con otros estudios, abandonó la teología, empezó a estudiar otras cosas, y Dante empieza a estar cabizbajo y casi que llora. Los ángeles salen en su rescate. Primero le dicen, ten piedad de mí, Señor, cantan los ángeles, y cuando ella se pone más intensa, le dice luego, ¿por qué lo debilitas?, le pregunta. Entonces ella se da vuelta y le habla a los ángeles, y le dice que ellos pueden leer todo en la mente de Dios, pero que si él no se arrepiente, de nada sirve, es decir, el juicio que va a sufrir, sin el arrepentimiento no sirve de nada. Entonces Dante, cuando ve que los ángeles intervienen y demás, llora nuevamente. Y Beatriz lo acusa de haberla engañado. Dice, hasta bajé al limbo para darte una mano. Es decir, bueno, arrepentite, reconoce que te equivocaste, reconoce que pecaste. Y acá lo vemos a Dante arrepentido y llorando. Después ocurren algunas cosas extrañas. Beatriz lo sigue increpando, pero luego las ninfas que bailaban le piden a Beatriz que descubra su rostro y permita que Dante la vea. Y Dante queda absorto por la belleza que tiene Beatriz, y luego pierde el sentido, y cuando se despierta está sumergido en las aguas del Leteo con Matilde. Matilde lo hunde, le obliga a beber el agua, él se olvida de sus pecados, y después lo llevan ante Beatriz, y Beatriz le dice que tome nota de lo que va a ocurrir. Y ocurre esto: la procesión se retira, el grifo ata el carro de la iglesia a un árbol que está seco, que es el árbol del bien y el mal, que cuando el carro está atado empieza a reverdecer. Luego aparece un águila, es decir, es bastante confuso el canto, y es todo alegórico. Aparece un águila, rompe el carro se hunde, aparece un zorro, Beatriz lo corre, luego aparece una prostituta y un gigante. La prostituta mira seductoramente a Dante, el gigante le pega, se lleva el carro. Esto significa, primero, los bienes pontificios que recibió la iglesia, y después, cuando el gigante se lleva el carro, significa cuando la iglesia se fue a Aviñón, el cisma de Aviñón. Beatriz le dice a Dante que tome nota de todo lo que está viendo, porque cuando vuelva va a tener que contarle a los vivos todo lo que está ocurriendo. Y llegamos al punto en donde Dante va a ser purificado. Es decir, hasta acá olvidó los pecados cometidos, luego tiene que recordar las buenas obras hechas. Y llegamos a la purificación. En la purificación, Beatriz hace una profecía que todavía los comentadores no se ponen de acuerdo qué quiso decir. Ella dice que va a llegar un 515, lo dicen números romanos, DXV, que si uno lo altera sería Dux, un líder. Dice que va a llegar un líder, un 515, que va a poner fin a toda la crisis de la iglesia,
Y bueno, se barajaron muchos nombres, no se ponen de acuerdo, directamente no se sabe, es uno de los cantos más crípticos de la comedia. Entonces Beatriz le dice que Dante cuando muera va a estar poco tiempo en el purgatorio y que luego va a ser ciudadano del paraíso, junto con ella para siempre, y le pide a Matilde que lleven a Estacio y a Dante al río Eunoé. El río Eunoé es un río que inventó Dante. Lo que no les conté que los ríos surgen por obra divina, no vienen de la lluvia, en el purgatorio no llueve. Y entonces Dante dice que si tuviera más espacio seguiría escribiendo, pero por lo visto tenía todo pautado Dante. Los cantos duran prácticamente lo mismo, entre el purgatorio y el paraíso hay solamente 3 versos de diferencia, y cada libro tiene 4.500 y pico versos. Entonces dice acá que si tuviera más espacio seguiría escribiendo. Y por último termina diciendo que regresé de la Santísima Onda restaurado, como las plantas nuevas renovado, con una nueva fronda, pero listo a subir a las estrellas. Y allí le pone fin al purgatorio. Así que bueno, espero que les haya sido entretenido y para la próxima seguiremos con el paraíso. Gracias.